Bien. Vamos a retomar desde la página 13, de arriba de todo, donde empieza con el amuro. La página 1, la clase 1, apartado 2. Dice, el amuro es lo que aparece en, vamos a hacer la traducción que venimos trabajando sobre la traducción. El amuro es lo que aparece en signos bizarros sobre el cuerpo. Son esos caracteres sexuales que vienen de más allá, de ese lugar que creíamos poder escudriñar en el microscopio bajo la forma del germen, del cual quiero señalarles que no se puede decir que sea la vida, ya que también acarrea la muerte del cuerpo, porque lo repite. De allí le viene el encore, es decir, ahí usa el juego entre aún y en cuerpo. Es falso, pues, decir que hay separación del soma y el germen, ya que, por hospedar este germen, el cuerpo lleva huellas. Hay huellas en el amuro. Bien. Un par de cosas hasta aquí. Recordemos que la pregunta que viene a situar esta segunda respuesta es, entonces, ¿de dónde parte lo que es capaz de responder con el goce del cuerpo del otro? La primera respuesta es que no es el amor. Y la segunda nos trae a el amuro, que dice... El francés suena como el amor. Sí, son homófonos. Amor y amuro, en realidad amuro es una traducción del neologismo que pone Lacan. El amuro es lo que aparece en signos bizarros sobre el cuerpo, es decir, no es que está el amuro antes de que estén estos signos bizarros. Bizarro tiene dos posibles definiciones. Por un lado es algo extraño, algo raro, pero también, y más tradicionalmente, quiere decir valiente. Quizás por eso también sería extraño y raro. Hay pocos valientes. Pero mucho bizarro. Entonces, son esos caracteres que vienen de más allá, de ese lugar que podríamos escudriñar bajo el microscopio. Es decir, no refiere entonces a la respuesta que nos daría la ciencia respecto al cuerpo. Está diciendo que eso queda por otro lado, que la respuesta de la ciencia en relación al cuerpo, a qué es el cuerpo, choca contra este amor, en definitiva, donde aparecen estos caracteres, estos signos bizarros, y que vamos a ver de qué tratan estas huellas, estos signos. Dice, hay huellas en el amuro, pero no son más que huellas. El ser del cuerpo ciertamente es sexuado, pero este es secundario, como dicen. Ya está dejando de lado el tema de que un cuerpo sea sexuado. No tiene nada que ver con lo que vamos a estar, lo que nos importa acá, que en definitiva es algo accesorio, esto de que se puede decir que un cuerpo es sexuado. Perdón, a partir de estos signos, ¿sí? Tal vez sexuado en términos anatómicos, que es lo secundario. No creo. ¿No? Me parece que se refiere en toda la extensión de la posibilidad de ser que es sexuado. Y ahora vamos a ver por qué. Lo adelanto igualmente. Sí, la anatomía de seguro cae dentro de esto. Digo eso porque es la que, digamos, ha definido y sigue definiendo los sexos, como dos sexos. En ese sentido, lo que pero acá me parece que lo que está diciendo es salir de eso, de la anatomía, porque bueno, eso sería que son cuerpos diferentes porque es hombre y mujer. Exacto. Ahí ya entra el significado. Justamente porque introduce una palabra que es la muerte. Dice vida y muerte, las dos cosas. la vida y la muerte, pero que dice, porque lo repite, introduce la muerte. La repetición, como la muerte, es un concepto freudiano. Para Freud,
¿no? Tánatos aparece como aquello que se repite. Acuérdense que Freud pensó a tánatos en los sueños traumáticos, en la neurosis de guerra. Desde ahí le sale a Lacan la idea de la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, Lacan lo que introduce ahí es la pulsión de muerte y algo que tiene que ver con el significado, ¿no? Una relación con el significado, y no con que tener clítoris o pene o lo que sea. Tal es así que más adelante, cuando veamos la sexuación, Lacan se diferencia totalmente de Freud. Para Freud, el destino era la anatomía. Para Lacan, el destino era la lógica. Sí, un poco más que empieza a dar respuesta a esta pregunta de traigo. Dice, el ser del cuerpo ciertamente es sexuado, pero este es secundario, como dicen. Y como lo demuestra la experiencia, de estas huellas no depende el goce del cuerpo, en tanto simboliza al otro. Jair está trayendo que precisamente este cuerpo, que en tanto sexuado, a lo que remite de vuelta es al otro. Y no al goce de este cuerpo, sino al goce del cuerpo en tanto simboliza al otro. Quiero decir, en tanto introduce esa diferencia entre hombres y mujeres en ese cuerpo sexuado, ya está haciendo una referencia al otro. Ese cuerpo ya no es simplemente este cuerpo de goce que está planteando que está del otro lado del muro. Que él lo dice, el goce es asexual. Entonces, todavía no lo dijo, pero lo va a decir. Lo va a decir, ¿no? Entonces, pero que eso deja huella. Que hay huellas de un cuerpo sexuado, sí, pero no hace al goce. Si no está hablando acá del otro que marca ese cuerpo, sino algo que va más allá del cuerpo que goza. Del cuerpo en tanto cuerpo sexuado. Claro. Que el cuerpo sexuado en todo caso es sexuado porque hay un otro. Se ubica de esa manera. Y en esa línea, en tanto hay un otro, deja huella. Estoy vinculando las huellas desde esa lectura a partir de ahí, por lo menos en ese momento. Digo. A ver, en tanto hay otro, se encuentra que en ese cuerpo hay huellas, sí. Que hay huellas de que hay un otro, exactamente, sí. En el sentido el cuerpo sirve como superficie de descripción, nada más con eso, pero no se confunde con la inscripción misma, ¿no? Y esa inscripción es sexual. Esa es la cuestión, ¿no? Me parece a mí. La inscripción es sexual, sí. Es sexual. Sí, si hay una recomendación de Lacan en el seminario 11 de ver la película la japonesa. El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos. ¿No? Habría que verla esa película, El Imperio de los Sentidos. Es el 23. ¿Cómo? En el 23 es. ¿No en el 11? Ah, no en el 11. Más. Todavía ver la película esa. No, ahí la muerte sí. Sí, claro. En todo caso, ahí Lacan nos está introduciendo de esa manera y vamos a ver a dónde nos va a llevar. Sí, lo que está intentando mostrar acá es en todo caso que qué diferencia hay puntualmente entre hablar del amor y esto que vendría a ser el amuro. Aquello que sirve de sostén a estas marcas que darían un cuerpo sexuado. Sí, y yo situaría otra diferencia más, que es entre el goce asexuado y los sexos, por decirlo así, hombres y mujeres, ¿no?
Porque dice que a nivel del goce no hay hombres y mujeres. Ahí el significante en tanto diferencia no ha producido ninguna marca, sino que las ha producido en el amor, ¿no? Pero es del otro lado del muro. Entonces, eh, conversábamos hoy a la mañana que a partir de este seminario uno podría decir que un psicoanalista no puede ser feminista, sacando algunas consecuencias de lo que sería la lectura de este seminario, ¿no? Para conversar quizás con otros discursos o con los psicoanalistas mismos. Porque el camino, me parece que lo que está intentando traernos la gana aquí es ese goce del cuerpo que no es sexual, ¿no? Y que del otro lado tenemos los discursos y los semblantes, ¿no? Bueno, De un lado estaría el amor, ¿no? Relacionado con los significantes, hombre-mujer, ¿no? Y eso sostenido desde el amor, pero no desde el goce, ¿no? O sea, que el amor es prisionero del significante, ¿no? Esto que decíamos la vez pasada, que es recíproco, o sea, que siempre Pero pasa por el otro. esa, Eh, Perdón, valga la redundancia, que no sea feminista así como machista con cualquier otro tipo de ismo, claro. a escribir a cualquiera de ellos. No, machismo no joda. ¿qué dijo? Machismo no joda. Sigo. Esto lo corrobora la más simple consideración del asunto. ¿De qué se trata entonces en el amor? El amor es, como lo propone el psicoanálisis con audacia increíble, ya que toda su experiencia se opone a ello y demuestra lo contrario. Retomo la pregunta. ¿El amor es hacerse uno? ¿Es el eros tensión hacia el uno? Sí. No se habla más que de eso desde hace tiempo, del uno. Acá dice, en el texto dice hay uno en itálica. En realidad en el original es yadlan. Este vocablo que usa Lacan que en realidad resulta intraducible, que no quiere decir hay uno, sino que suena parecido a hay de lo uno, pero que no quiere decir efectivamente eso. Es yadlan. Con este enunciado sustenté mi discurso el año pasado, y ciertamente no para abundar en esta confusión original, pues el deseo no nos conduce más que a la mira de la falla donde se demuestra que el uno solo depende de la esencia del significante. Y ahí otra salvedad. En realidad la frase en el original dice, se podría traducir en realidad más cercanamente como el uno solo sostiene la esencia del significante, lo cual cambia completamente el sentido de la frase. No es que el uno depende del significante, sino que el uno es lo que sostiene al significante. Este uno del cual está hablando Lacan, que precisamente dice en la frase siguiente, si interrogué a Frege al comienzo, fue para tratar de demostrar la alianza que hay entre este uno y algo que depende, de vuelta, ese depende no es depende, sino es sostiene el ser. Y tras el ser, el gozo. Vamos de vuelta, recapitulemos un poco. Pues un poco bastante mareado. Sería entonces, de vuelta, no se habla más de eso más que de eso desde hace tiempo, del uno. Y Adlan, con este enunciado sustenté mi discurso el año pasado. Y ciertamente, no para abundar en esa confusión original, en esta si es el eros una tensión hacia el uno. Pues el deseo no nos conduce más que a la mira de la falla, donde se demuestra que el uno sostiene la esencia del significante. Ahí esa falla precisamente es lo que muestra que no es posible que un significante se represente a sí mismo. No, está muy bien.
No quería decir algo más. No, y que en todo caso siempre hay una falta ahí. Por la misma estructura de significante, por el mismo funcionamiento del registro simbólico, por decirlo de una forma, necesariamente hay un significante que falta, o en todo caso, que no es posible de ser inscrito. No tiene escritura. Podemos decir, no entra dentro de la posibilidad del discurso. Ahí, no, lo que iba a decir, que yo creo que si uno tomara el seminario de identificación y el ejemplo de viernes, se ve claramente esto. Lacan, para mostrar que la huella es un significante de viernes, lo que piensa es que viernes no borró la huella. El único animal que borra la huella, y por eso se hace sujeto, es el hombre. Y la borra para otro, que Lacan va a llamar el fingir, que el único que lo puede hacer es el hombre. Es ahí donde surge el significante, pero surge a partir de ¿qué? De una huella que es uno. También ahí podemos ver el día del alma. Antes del borramiento que supone el advenimiento del sujeto. Entonces, me parece que es un punto que se conecta con esto directamente, que el significante, antes del diacrítico, ¿sí? El significante está solo como un uno. Pero como está solo como un uno, y la operación de desciframiento es la propia de la subjetividad, y acá es un seminario de la subjetividad va a estar en cuestión, ese uno no pasa a ser una relación con ese dos. Y si tuviéramos que decir algo de la diferencia entre el uno del Eros, tan antiguamente como Aristófanes, porque es en Aristófanes donde surge, ¿no? En el banquete, surge el mito de la media medalla. ¿No? El hombre cortado por la mitad y que anda en el mundo buscando la mitad perdida. En cambio, de lo que Lacan va, da un paso para otro lado. De lo que se trata no es de eso, no es el significante binario, sino es el significante uno. Y ese es el día del alma. ¿No? Es esa huella antes que ahí venga un otro a significarla. Sí, O sea, los Champollion, a ver si están de acuerdo. Champollion, ¿no? Beso egipcio, ¿no? Y él introduce el S2. ¿Por qué? Lo descifra. Pero eso solo, ahí, en medio del desierto, en esas tumbas maravillosas, eso es uno. Ese es el día del alma. Antes que Champollion venga a descifrarlo. Es interesante en ese sentido, porque si ustedes, como dice Lacan, Miller dice que el seminario de identificación es la joya, ¿no? de la corona. Y es la joya de la corona porque ahí empieza a vislumbrarse dos caminos diferentes. El camino del paso champolliano, es decir, eso tiene significado, a eso no tiene ningún significado. No puedo llamar a ninguno que lo venga a significar. Es importante porque esto tiene efectos directamente en la clínica, en nuestra experiencia, ¿no? Donde, ¿qué espera el analizante y el analista? Que venga un otro significante, que venga y lo signifique. ¿No? Miller había dicho una vez hace muchísimos años en Buenos Aires, un sueño no se interpreta, porque el sueño ya es la interpretación. Es cierto que si uno lo interpreta, hace del sueño un paso champolliónico. ¿No?
Y me parece Sí, al no que interpretarlo deja la cosa abierta. no es abierta, Claro. lo deja como idea del alma, Claro, ¿no? Es idea del alma. Ese idea del AN lo podríamos también vincular con esto del es. De hecho, yo creo que Miller sí lo hace, Más porque allá. que sí, el día del alma no es el día del alma sin el cuerpo, no como amuro, sino el cuerpo que goza. ¿No? sí. Es un cuerpo que goza, sí, que, y que está más allá del A también, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, eso ahora vamos a discutir. eh, Bien. Siento. Eh, o sea que no habría una pulsión digital, no habría una pulsión genital, Bueno, para Freud tampoco. pero Freud planteaba planteaba una pulsión genital Pero donde Freud- habría un encuentro, ¿no? Sí, pero para Freud decía que Pero había eso algo es, que la sexualidad no tenía arreglo, ¿no qué? no había arreglo para Freud mismo, ¿no? Yo creo que No. Freud tocó Sí. ese real de la no relación sexual, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo si ¿dónde lo dice? Que no hay arreglo, en uno de los últimos textos. No sé si en Psicología de las Masas o en Para el malestar en la cultura. El malestar en la punto. cultura. Ahí está. El malestar en la Acá mismo cultura lo es dice. que, ¿cómo? Acá mismo lo dice, Claro. de Turdí, que Claro, la concepción ahí. de Freud no hay relación sexual por el malestar en la Por cultura. el malestar en la cultura. Hay malestar en la cultura porque no hay relación Exacto. sexual, ¿no? O sea que Freud también estaba en ese, había llegado a eso porque había dado un paso más allá del Edipo con la castración, ¿no? Por eso llegan a ese punto ambos, del malestar en la cultura, ¿no? Hecho mismo, que el deseo no alcanza para subsanar la no relación sexual. Al revés. Al contrario, Al contrario, el deseo, como es deseo de significación, y el deseo del otro es todo lo contrario. Cubre la no relación sexual, la suplementa. Al igual que el amor, al ser demanda de significación, claro, van en la misma línea. van en la misma línea. Agrandan la falla para Lacan en el sentido de que no hay respuesta posible de eso. Y acá está Está diciendo eso. con Sí. el amor o lo mismo. Sí, yo creo que sí. No se habla más que de eso desde hace tiempo, del uno. Y Atlán, con este enunciado, sustenté mi discurso el año pasado. Y ciertamente, no para abundar en esta confusión original, pues el deseo no nos conduce más que a la mira de la falla, donde se demuestra que el uno solo sostiene la esencia del significante. Si interrogué a Frege al comienzo, fue para tratar... Ese punto es importante, ¿no? Que el uno, yo creo que ahí se refiere ya adelante, ¿no? Sostiene la esencia del significante. Pero ¿qué habíamos pensado nosotros que era la esencia del significante? Y significar. No, es que era diacrítico, Claro. ¿no? Que es un juego formal de diferencias, que un significante nunca es otro. Claro. No hay el sí mismo del significante. Uno podría decir que sería un punto importante para Lacan, para introducir la falta de ser. Pero el punto es que aquí está diciendo que la esencia del significante no es lingüístico. Que la esencia del significante No es lingüístico. no es. Vamos a tener que esperar un poco al capítulo siguiente, donde aparece con todas las letras. Sí, y vamos a tener también que leer el texto de Recanati, que lo vamos a enviar,
para poder discutirlo un poco, porque es de esa conversación y de todo lo que viene diciendo Lacan aquí que puede dar un paso en relación a la lingüistería. Claro. Claro. En torno a... Sí, el texto lo vamos a enviar, sí, pero Sí. se consigue en internet. Es el texto que invita a Lacan a hablar sobre a Recanati y está en la revista Silicet, pero se encuentra en internet, nosotros lo vamos Yo ya lo leí, sí. a enviar, sí. Seguro van a tener que repasar un poco en algún lugar la tríada genuina de Peirce, porque él sostiene gran parte del desarrollo, ¿no?, a partir de Peirce, del ciclo de Peirce. Me parece igual importante entender qué es esto de la interrogación a Frege. Sí. Sí. Pues estas dos frases que trae, el uno solo sostiene, y entender por qué esta traducción está mal desde frente. El uno solo sostiene la esencia del significante. Se interrogó a Frege al comienzo fue para tratar de demostrar la alianza que hay entre este uno, que es distinto del otro uno que está hablando, del que se hablaba del amor, este uno y algo que sostiene el ser, y tras el ser, el goce. No sé si quieren que sigamos o hago el... Como comentario. no. Vos lo decís muy bien con Frege, no con Frege, sino con Franco, con Raza. De cualquier forma, parte de lo que diga Guido ahora es muy importante porque va a dar mucha luz. Lea el texto de la sutura de Michel, un texto muy antiguo, pero que cobra una relación muy importante en relación a la sutura. Entonces, la sutura del significado, La sutura. Sutura, ¿no? Está en Matemas 1. Sí. La sutura. Seguramente debe estar en Sí. un texto muy viejo, ¿eh? Sí. Es de la época del seminario 12. ¿Se llega a ver si escribo ahí en el pizarrón con este color? Si no, yo me pongo la compu ahí. ¿Se ve algo o no? Digo, ¿ven lo que está escrito ahí? No creo. Hay un reflejo de la luz que no permite mucho. Ah, por ahí está apagando esta. Ahí se ve. Ahí hay un círculo. Sí. Bueno, a ver. Para un preámbulo en todo caso, a ver. La idea de Frege, y por qué le interrogó a Lacan, es... igual, primero explico un par de cosas y después me pongo a anotar. Dale. La idea de Frege era poder dar un sustento válido de lo que es la matemática, puntualmente la aritmética. La aritmética es toda la rama de la matemática que se refiere al cálculo, sumas, restas, división, multiplicación. Lo que Frege intenta hacer es traducir la matemática, es decir, todos esos cálculos, sumas y restas y demás, a términos lógicos. Es decir, intenta traducir toda la simbología de la matemática, por un lado, igual, más, menos, división, multiplicación, en alguna función lógica. Con los signos matemáticos, con el más, el menos y demás, lo logra hacer, no es tan complicado, eso es posible, y lo hace a partir de la lógica proposicional. Es decir, él con elementos de la lógica, de la lógica proposicional, que está demostrada, que es completa, que es consistente, es decir, que no va a llevar a una contradicción, logra hacer cálculos. Logra sumar 2 más 2, por ejemplo, pero con una terminología diferente. Con condicionales, con negaciones, etc. Terminología lógica. Sí, es un poco complicado, pero se puede hacer. De hecho, Russell y Whitehead lo terminan haciendo después en el principio de matemática. Son creo que 3 volúmenes así, no terminando de ser el cuarto. Pues se aburrían imposible. El tema es que Frege intenta hacer eso, pero le falta una cosa. Le falta definir, en todo caso, qué es un número.
para poder hacer cualquier tipo de cálculos. Pues está bien, yo puedo tener la variable P, Q, Q', P', etcétera, y tengo infinidad de valores, pero todavía no sé qué es un número. Entonces Frege lo que hace es tomar de Cantor la teoría de conjuntos. Puntualmente, cuando Cantor propone la teoría de conjuntos, hay dos reglas que son fundamentales. Una es la pertenencia y la otra es la composición o compacidad. ¿Ustedes ven el pizarrón? No. ¿No se ve? Es que hay dos cámaras, la que apunta ahí al pizarrón, ahí se ve mejor. Ahí vamos. La idea de la ley de pertenencia lo que propone es que cualquier elemento puede formar parte de un conjunto. ¿Por qué? Porque en definitiva cualquier elemento cuenta simplemente como un 1, como un elemento más. Ya sea, por ejemplo, este marcador con esta tapa, puedo juntarlos y tener un conjunto. Lo que no puedo hacer, puedo tomar el marcador y el pizarrón y tomar a los dos y hacer un conjunto nuevo. Cualquier elemento puede ser un conjunto. Si quieren la cita que toma Lacan, puedo tomar un paraguas y una máquina de coser y eso es un conjunto. ¿Cuál es el tema? Que lo único que no puedo hacer es repetir el mismo elemento. Es decir, puedo tener una infinidad de elementos en tanto sean uno por uno, sean uno cada uno. Puedo hacer 20 marcadores, pero en tanto sean 20 marcadores distintos, puede ser uno cada uno. Pero no puedo contabilizar dos veces el mismo elemento, el mismo marcador. La otra ley es la de composición. Perdón, esa es la ley de composición, disculpen. Cualquier elemento puede formar parte de ello. La de pertenencia es lo que define es que todo conjunto se define por los elementos que lo componen. Es decir, que dos conjuntos distintos se diferencian porque tienen elementos distintos. En todo caso, al menos uno. Es decir, pueden ser 20 marcadores iguales, todos de color rojo, y uno lo saco y lo pongo en otro. Y tengo otro conjunto diferente, porque cuenta como uno. En todo caso, dos conjuntos pueden tener un mismo elemento en común, si se quiere, o la cantidad que sea, en tanto tengan uno que sea diferente. Lo que los hace dos conjuntos distintos. Así se entiende, es sencillo. Lo que Frege pensaba era entonces, bien, un número, podemos decir, es el conjunto de todos los conjuntos que tienen tal cantidad de elementos. Es decir, el número 5 es el conjunto de todos los conjuntos que tienen 5 elementos. Este, por ejemplo, con estos 5 puntos, entraría dentro del número 5. No importa cuáles 5 elementos sean. Todos esos conjuntos forman parte del 5. Eso es lo que para Frege es un número. Con lo cual, hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. Cada elemento, en todo caso, cada número es único, no se repite. Ahora bien, Frege, estudiándolo, 30 años después de que Frege está haciendo este trabajo, Russell le propone la siguiente pregunta. Si los conjuntos pueden pertenecer a sí mismos, tanto el principio de pertenencia como el de composición, ninguno prohíbe eso. Es decir, hay el conjunto que contiene los conjuntos, así como el 5 también. Es decir, el 5, en todo caso, se podría contener a sí mismo, porque es el elemento de todos los que tienen 5 elementos. Bueno, si cumpliese con esa lógica. Justo exactamente en este caso no es, pero digamos, el conjunto de todos los conjuntos que están escritos en rojo, se pertenece a sí mismo porque está escrito en rojo, entonces lo anota dentro. Punto, no hay ningún problema. El problema aparece cuando Russell pregunta si hay conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. El tema, esto ya lo hemos mostrado,
Si tenemos un conjunto que no se pertenece a sí mismo, entonces queda por fuera. Si el conjunto entonces no se pertenece a sí mismo, cumple con lo pedido, entonces hay que anotarlo dentro. Una vez más. El conjunto no se contiene a sí mismo el elemento. ¿Cómo? ¿Es el conjunto? No, es el conjunto. Ese es el problema, cuando se trata de conjuntos. Es decir, si tenemos un conjunto que no se pertenece a sí mismo, entonces hay que ponerlo dentro de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. El problema es que es un conjunto, claro, y es válido. El tema es que si entonces este conjunto se pertenece a sí mismo, hay que sacarlo de vuelta. Bien. Este problema, en realidad lo que trae es que hay un número entonces, el cual no se puede escribir. Porque esto, en definitiva, si bien tiene escritura, se lo puede poner acá, esa escritura, una vez que se lo lee, deja de ser tal. Quiere decir, si es el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, tengo que sacarlo. Si es el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, tengo que volver a ponerlo. ¿Sí? Esto, a medida que lo voy escribiendo, va yendo y viniendo. No hay una escritura final la cual pueda decir, esto es esto. Es decir, este conjunto no puede decir que entonces es idéntico a sí mismo. Es un conjunto que es un número en todo caso, porque estamos hablando de números, de conjuntos, que no sabemos cuál es. Pero que sin embargo, lo que después hacen Russell y todo el positivismo es hacer ciertas reglas para la teoría de conjuntos que no permitan que esto ocurra, es decir, limitan la pertenencia y la composición, es decir, no permiten que un conjunto se forme de conjuntos, por ejemplo. Que en un conjunto ya conjuntos no está permitido, ¿por qué? Porque lleva esto. El problema es que, entonces, lo que hace es que haya algo que no pueda ser dicho dentro de esto. Es decir, el problema que se encuentra Frege con el programa logicista es que demuestra en todo caso, que la matemática no puede ser completa, que eso es lo que después termina de demostrar Gödel con el teorema famoso. Un sistema lo suficientemente potente como es la teoría de conjuntos no puede ser completa, lo mismo que la matemática. Es decir, hay algo que no puede ser dicho, que no puede ser descrito dentro de ese sistema. Y que necesariamente es lo que hace que ese sistema funcione. Porque si no, sin esto, toda la matemática no podría estar en funcionamiento. Porque la matemática en realidad implica esto para luego prohibirla, para sacarla después fuera, que en realidad, digamos, eso no lo puede hacer al fin y al cabo. En definitiva, lo que podemos decir en todo caso, si tomamos la teoría de conjuntos, tanto tal, si los conjuntos, en definitiva, y esto lo dice Lacan en el entredicho, y es cierto, nosotros cuando hablamos en el discurso, hablamos de universales. Se refiere a esto, que hablamos de clases, de conjuntos. Cuando decimos mesa, nos referimos a un elemento que pertenece a la clase mesa, en todo caso, algo que está acá. Lo que está diciendo es que estos, en definitiva, que los conceptos, en todo caso, no logran terminar de definirse a sí mismos. Siempre hay un elemento faltante. Ese podría ser el cero, el cero que no, el cero que cuenta como uno a nivel de los números. A ver, si querés en todo caso, esto Sí, se cumple para todos los números en realidad. claro. Si yo tengo, por ejemplo, si lo pones en este punto, a ver si nací, momento cero de mi vida, ¿sí? Cumplo un año, en realidad comienza mi segundo año. Entonces, hay un 1 que no está escrito, que es un 0. Sí.
pero que ese 0 vale como 1, Sí. porque es lo que marca que yo cumplí un año y que después voy a tener 2 y me va a pasar siempre exactamente lo mismo. Siempre se va a repetir ese lugar de ese 0. Sí, ya ahí desde, digamos, lo tenés implícito, esto de que hay algo que está como 0 y está como 1 a la vez. Claro. Cuento como 1 no es un 0, sucesivamente. No es que sería exactamente lo mismo, pero lo que demuestra eso es que hay un valor que en todo caso no puede ubicarse dentro de una recta numérica. En ese sentido, sí, es esto. O sea, la recta numérica es la serie de los números naturales. De los números que quieras. Sí, naturales o negativos. Sí. Todos los números que sean escribibles en una recta. Sí, la recta sí. Pasa que te quedan fuera los imaginarios. Claro. Pero a lo que traía a lo que traía la paradoja de Russell es que el 1 solo sostiene la esencia del significante. Se demuestra que el 1 sostiene la esencia del significante. Es decir, cuando dice el 1, se refiere a esto. Esto, en todo caso, es la forma que tiene Yat Gan, que en realidad no tiene una significación. No hay algo que se lo pueda etiquetar y decir significa esto. Es decir, no hay un conjunto en el cual se lo podría poner como elemento. Por eso está mal traducido, como Claro. hay de lo 1, porque ya el de lo 1 lo introducís dentro del conjunto y no afuera y adentro, como el día de la comunología. Y ahí es donde se explica la frase, dice, si interrogás Frege al comienzo, fue para tratar de demostrar la alianza que hay entre este 1 y algo que sostiene el ser, y tras el ser el goce. En el sentido de que, por decirlo de alguna forma, esto no puede ser dicho. No sostiene el ser, por así decirlo. El ser, en todo caso, se da cuando tenés un conjunto que es coherente, que es consistente, que no lleva una contradicción. El ser se da cuando tenés un conjunto coherente. ¿Sí? Claro, podés decir, es una mesa, cuando podés identificar eso. Esto no tenés cómo identificarlo. No podés identificarlo. No porque se contradice continuamente. Claro, porque incluso referirse a esto como el conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo es una falacia porque es contradictoria en sí misma la frase. No puedo describir al conjunto. Porque siempre dejo un elemento afuera que no pertenece o adentro, uno que no pertenece. Me parece que eso, en todo caso, remite a lo que da pie a Lacan con la lista de la cotorra. ¿Sí? Si le parece, sigo. Puedo contarles un cuento. El de una cotorra que estaba enamorada de Picasso. ¿En qué se notaba? En la manera como le mordisqueaba el cuello de la camisa y las solapas de la chaqueta. En efecto, la cotorra estaba enamorada de lo que es esencial al hombre, su atuendo. Esa cotorra era como Descartes, para quien los hombres eran trajes que paseaban. Descartes, en un momento de las meditaciones, hace esa pregunta, donde duda del mundo si efectivamente esas personas que ve por ahí afuera no son simplemente ropajes que se pasean por ahí. Los trajes, cuando se les deja vacantes, prometen vacantes, con B larga, es decir, que refiere a las bacanales. Al goce. Al goce, exactamente. Los trajes, cuando se los dejan vacíos, prometen un goce. Pero esto no es más que un mito que viene a converger con la cama de hace un rato.
Gozar de un cuerpo cuando ya no hay traje deja intacta la pregunta de lo que hace al uno. Pero vos decías que el primer punto, Lacan habla, o sea, dice que el derecho y el psicoanálisis tienen un punto en común, que los dos se trata de la cama, el derecho de concubinato y el psicoanálisis de dos cuerpos que están en la cama abrazándose. Y esos cuerpos no pueden hacer uno. O sea, el uno del que habla acá es de lo que configura al uno, es decir, la de la identificación. Sí, sí. Sí. En el original dice fe, no de fe, de hacer. En realidad, no sé por qué ponen configura. Pero bueno. Sí, mejor es hacer. Acerca de lo que hace. Entonces, gozar de un cuerpo cuando ya no hay traje deja intacta la pregunta acerca de lo que hace al uno, es decir, la de la identificación. La cotorra se identificaba con Picasso vestido. Pasa lo mismo en todo lo tocante al amor. El hábito ama al monje, porque por eso no son más que uno. Dicho de otra manera, lo que hay bajo el hábito y que llamamos cuerpo, quizás no es más que ese resto que llamo objeto A. Lo que es claro, Lacan es un chiste todo esto que está haciendo, una gran ironía, porque lo que se sostiene en el mundo y sostiene la esencia del hombre es que el hábito no hace al monje. El monje se hace estudiando, erudito, encontrándose, bueno, ahora no, muy bien con todo lo que está sucediendo con la parte del fascismo, ¿no? Como que el monje se forma no por el hábito, sino por ser una santidad, qué sé yo, como se forma un monje. Y lo que acá está diciendo es al revés, que es el hábito el que ama al monje. El monje, la palabra hábito, si yo no me confundo, es una palabra ética de Aristóteles. Sí, no este hábito. No, ya sé, pero sí es el hábito. Es aquello que se repite. Sí, ¿no? hay varias formas de decirlo. La amistad es uno de los... sí, es uno de los bienes, ¿no? Y yo creo que Lacan está dando vuelta a eso. Lo que está mostrando, en realidad, irónicamente, que la esencia del hombre no es ni siquiera la razón, es que cómo te vistas, claro, ese es lo que se ama. Sí, en realidad. Para el amor. Para el amor. Lo que está mostrando es, de vuelta, que decir, digamos, el monje, confundir el hábito con el monje en todo caso, sí, es hacer esto. Es decir, ese es un monje porque tiene un hábito en todo caso. Pero es decir, entonces, el monje es el monje, es el monje, es el monje, siempre repitiéndose a sí mismo, pero nunca pudiéndolo decir. Para la cotorra de Picasso, en todo caso, lo que ama es esa vestimenta de Picasso, pero que no significa nada, sino simplemente es eso que es eso. Que si en todo caso lo remito a algo más, ya no es eso. Por eso de vuelta vuelve a la paradoja de Russell. Lo que está diciendo es que cualquier cosa a la cual se nombre como tal, se funda en esto de que no remite a sí mismo. Digamos, cualquier cosa que diga en el discurso, en lo que se sostiene, en esa falla que Lacan dice que es el objeto. Cuando Lacan en general, ¿no? Toma un ejemplo, ahí está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, no habla
de que una mujer, porque está viendo ahí, ¿viste? El amor cortés, ¿no? Y en el amor cortés es interesante, y dice que aparece una cotorra, es un cuadro que está acá en León, que se llama Presencia de la obra de Lacan, en referencia a la obra de Lacan, el seminario 16, el amor cortés de Mérida. Yo recuerdo una referencia sobre todo en el 17, pero el amor no lo reduce al amor del hombre y las mujeres. Lo está situando que puede haber amor entre un animal y un hombre. No importa. No es un amor sexual. La cotorra no se lo quiere coger, en este caso, ni nada por el estilo. No, dice, la cotorra se identifica con Picasso vestido. Claro, y ese es el amor, ¿no? El amor es la identificación. Es la identificación. Es la identificación. Yo creo que es un punto muy interesante porque Guido se compró el texto de Hobbes, que yo nunca lo leí, pero sí leí comentarios sobre el texto de Hobbes, El Leviatán. el Leviatán. Y en el Leviatán lo que está justamente Hobbes trabajando va en contra de este mundo, que es el mundo de la representación y del amor, ¿no? Porque justamente en tanto el amor es el amor a la representación, es el amor al semblante, caemos en todos los fanatismos que estamos cayendo en el mundo, pero desde que el mundo es mundo, no es menos que anteriormente, ¿no? O sea, no hay progreso en ese punto, ¿no? Y no sé si algún día podamos, por fuera del arte, salir de la representación, ¿no? De hecho, por ejemplo, el arte intenta salir del mundo de la representación, ¿no? Pero ¿se podrá llevar eso después a la vida cotidiana? No lo sé, ¿no? Hobbes sitúa el Leviatán es la figura del diablo, ¿no? Pero un diablo monstruo, ¿no? Es el Estado. Que es, por otro lado, lo llamativo, y que más no lo quiere decir para la política, que es el Estado. Para Leviatán, Pero el Estado como precisamente aquello que lo regula todo, ¿no? Es el dictador sin cara, anónimo, es la institución sí, que dice se hace así porque se hace así, es el decir, los dichos. O sea, sí, hoy en día, por ejemplo, tenemos los presidentes, pero por otro lado, uno que es mucho más abstracto, porque en la época de Marx, el capitalista era una figura que era el dueño de la fuerza productiva. Ya eso no existe más, porque hoy en día, ¿no? el capitalista es abstracto, ¿no? Porque son los accionistas, ¿no? Yo no sé si a ustedes les tocó, pero atender pacientes, está muy bien, viven como reyes y todo más, porque son los geos de una gran empresa multinacional, pero viven con terror, ¿no? Cuando tienen que hacer los balances de las ganancias, porque los que lo van a juzgar es un grupo de accionistas o las acciones que se juegan en Wall Street o en todos esos lugares, ¿no? O sea que lo que cambió de Marx acá es que el amo se hizo una más ¿no? Pero sin embargo sigue teniendo estas características, ¿no? Que sostenía Hobbes en el Leviatán. Él me dijo, me lo va a prestar y yo voy a leer. Me dijo un texto así grandote. Yo leí un comentario, que si no quieren entrar en tal, es muy bueno. Ese comentario de un texto que puso el Leviatán, háganme. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Sí. Muy lindo eso. Muy interesante. sí, un poco más. Lo que hace que la imagen se mantenga es un resto. El análisis demuestra que el amor en su esencia es narcisista y denuncia que la sustancia pretendidamente objetal, puro camelo, es de hecho lo que en él decía es resto, es decir,
su causa y el sostén de de su insatisfacción y hasta su imposibilidad. El amor es impotente, aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que el deseo de ser uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación de ellos. ¿La relación de ellos quiénes? Dos sexos. Y de ellos, en una frase, suena dos. Sí. ¿No? Hay un juego entre la homofonía entre de ellos y dos. Y dos. De ellos lo sé. Con dos no se puede hacer uno. Sí, yo tomaría el puro camelo de la sustancia pretendidamente objetal, porque ahí está, digamos, desprendiendo el goce de ese lugar del objeto, lo está elevando directamente a algo que es de puro camelo. Si seguimos ese trayecto de Lacan, golpea en un punto que es muy importante para nosotros como psicoanalistas y también para la escuela, que es el pase. Porque recordemos que cuando Lacan propone el pase, lo que dice, una de las cosas que dice es que va a quedar resuelto al final del análisis el problema del objeto. Que se podía saber, que el analizante podía saber o elaborar un saber acerca de el objeto que se ha sido para el deseo del otro, ¿no? Que se resolvía, se separaba el alma y el objeto y que se podía elaborar un saber sobre ese objeto, que era el objeto causa del deseo. Acá Lacan dice, eso es puro camelo, ¿no? Un punto trascendental, me parece, para avanzar en lo que tendría que ser alguna idea del final del análisis. Ya no puede ser ese en donde se destituye el otro, se destituye el sujeto, se alcanzaba el de ser y un cierto saber sobre el objeto, sino que hay algo del goce que empieza a cobrar una importancia que queda por fuera de toda esa estructura enorme, genial que Lacan había situado. Y quizá podemos poner en relación con no quiero saber nada de eso, como empieza este texto. Y con la transferencia también, cosa que empieza Lacan, me parece a mí, a llevarnos por un lugar novedoso y transformador respecto de lo que había sostenido hasta ese momento. Que no quiere decir que lo invalide, pero sí que lo está repensando. Pero vos lo dijiste cuando trabajaste en la naturaleza italiana, Sí, ¿no? Que no hay relación sexual, hace que todo objeto sea un camino. sí. Y es hacia donde Lacan empieza a apuntar ahora como final del análisis. La nota de los italianos, que es el texto que está a la altura del seminario 20. ¿No? No recuerdo la palabra exacta, pero me viene así como hacer la experiencia de la no relación sexual en un análisis, ¿no? Que no hay análisis finalizado si el analizante no llegó a cierta experiencia, ¿no? Tengo que ver la palabra exacta porque me parece que ese instante en donde se capta que la relación sexual no existe. Pero mandar la frase. Sí. Y ahora voy a hacer una pregunta. Si dice la sustancia Pretendidamente objetal. pretendidamente objetal es un camino, y el cuerpo no es un cuerpo, no es un objeto, Pero no es una sustancia objetal. no es una sustancia objetal el cuerpo. No, es decir, Igual, no pasaría por la representación del cuerpo. pero no solamente eso, sino dice la sustancia pretendidamente objetal. Quiero decir que
está diciendo que la sustancia, si es que la hay, no es un objeto, no es del orden del objeto. ¿Y el cuerpo? El cuerpo parecería ser que quizás sea sustancia en todo caso. Eso me remite, no sé si Pero no tenga como objeto. relación líquida, Ah, no, la película vos. Sustancia, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, podemos ver algo que estamos diciendo en la película La Sustancia. Sí. El Sí, cuerpo sí. no, Fortísima, ¿no? Sí, terrible. más allá de Debemos- Yavelam, no es, ¿Cómo? más allá de Yavelam, el cuerpo no correspondería, sería una sustancia y no un significante, ¿no? A mí siempre para esto me gusta el ejemplo de que vos creo que habías trabajado con Husserl. Cuando Husserl lo que dice es, si una mano toca a la otra, no son lo mismo, la mano que toca que la mano que toca. La mano que toca es el significante, que toca todo, ¿no? Y arma de eso que es una mano. Pero la mano tocada es una mano. No, ¿Y es un objeto? es un objeto, ¿no? Es lo que creo que Husserl da como ejemplo para hablar de la carne viva y que usa Miller para hablar del goce. Como lo antipredicativo, sí, Sí, desde ya el goce es antipredicativo, claro. pero me parecía que pensando en que toda la sustancia objetal es Camelo, a mí me parece que la película La Sustancia, ¿dónde estaría el cuerpo, este cuerpo que es tocado? La mano tocada. La mano tocada. Porque en realidad en principio la sustancia lo que da es el ideal objetal, donde ella puede ser bella, ¿no? Para siempre, vamos, o durante dure la sustancia, ¿no? No Con sé, ese criterio habría que preguntar si hay que hablar de un cuerpo, o de varios cuerpos, o del cuerpo en plural. Es que, a ver, eso es lo que plantea acá. Leo de vuelta la frase anterior. Lo que hay bajo el hábito y que llamamos cuerpo es ese resto que llama objeto A. A ver, el tema es, qué se piensa que es el hábito? El hábito no es simplemente la vestimenta del monje, por la cual lo llamamos, decimos, eso es un monje. Es también, en todo caso, como traemos con el ejemplo del cual Valerí, esa serpiente que se viste como tal. Digamos, yo hago de eso una serpiente. Yo hago de eso un hombre o una mujer. Y por más que le quite capas y capas de piel, voy a seguir diciendo, hay algo ahí. Quiero decir, ese hábito que llevan los objetos, sean amados o no, es ese resto que nos permite nombrarlo, el objeto A. Eso que no alcanza para que sea el objeto, sino solo llega a nombrarlo, a escribir algo en ese muro. Y decir, es un hombre o una mujer. Lo dice en la frase siguiente. Lo que hace que la imagen se mantenga es un resto. Y después, la sustancia pretendidamente objetal, puro camelo, es el hecho que en el deseo es de hecho lo que en el deseo es recto, es decir, su causa. Y el sostén de su insatisfacción y hasta su imposibilidad. El significante, que funciona de esa manera, es imposible que haga uno. Para hacer uno en todo caso es solo, pero es imposible que de dos haga uno. Y ese me parece a mí, el lugar de la representación, el lugar que intenta dar el amor. Tengo una pregunta. Ilia Elan, ¿está por fuera de la paradoja de Russell? Para mí es una manera de nombrar eso que trae la paradoja de Russell. No es que sí, es innombrable, por así decirlo, porque no se puede decir con sentido.
Por eso queda por fuera de las matemáticas. pero no alcanza. Pero sin embargo, está igual, quiero decir, esto, por muy fuera que se le intente dejar con todas las reglas que se quiera de la matemática, sigue estando en el discurso, porque también se sostiene ahí. La frase, esta frase es mentira, ocupa lo mismo. El problema es decir, ¿dónde pongo esa frase? ¿Es verdadera o es falsa? El problema es decir, ¿qué quiere decir perro? Perro quiere decir tal cosa, ¿y eso qué quiere decir? Y así sucesivamente, como si hubiese un significante último que de todas las respuestas. No, Eso es muy- Pero me parece que la idea de dar es más que eso. La idea de dar está justamente en el lado de un goce antipredicativo, Sí. ¿no? Un goce innombrable, pero que sin embargo es lo que mueve todo, Claro. ¿no? Este, Sin eso el universo es vano. Eso estaba o pensando. sea, sin eso el universo va, ¿no? Y el universo es nada más que un defecto en la pureza del no ser, donde el no ser es ese Y entonces, releo la frase que dije antes, que remarqué antes. Si interrogué a Frege al comienzo, fue para tratar de demostrar la alianza que hay entre este uno, el amor, calculo, Sí. y algo que sostiene el ser, y tras el ser, el goce. No hay ser sin goce, parece. Ujú. Sí, Y sí. algo Ni que tampoco este uno. No hay nada, No hay nada sin goce. ¿no? El mundo es vano. Pero a mí me gustaría que si repetís la frase de la relación del amor con el deseo, porque me parece que lo importante que hay también a tomar en cuenta en este seminario, Miller lo plantea muy bien, es que con el deseo no se alcanza el goce. claro, Al contrario. No, no, al contrario, que el deseo es una defensa contra el goce, lo cual da vuelta un poco en la práctica del psicoanálisis misma, ¿no? Y el deseo supone la búsqueda de un dos, sí. el goce no. A partir del resto, El goce es un existente, no es un semblante. Lo que está en juego acá es el principio que Lacan sigue buscando ese lugar, ¿no? Que correspondería a un discurso que no fuera de semblante, cosa que retoma en el 23, ¿no? Pero que está en juego acá, él lo dice, es lo que sostiene con el objeto A es el semblante. En la frase que vos leíste. Sí, lo leo. Sí, léela. De autor. Dicho de otra manera, lo que hay bajo el hábito y que llamamos cuerpo, quizás no es más que ese resto que llama objeto A. Quizás no es nada más que ese Ese resto resto. que llamamos objeto A, pero que sostiene que el hábito no es el cuerpo real, ¿No? ¿no? Es lo que sostiene el semblante. El hábito y que llamamos cuerpo. Claro. El cuerpo este de lo que está hablando es el hábito. Entonces. ¿Por qué no te fijas ahí donde está el triángulo Sí. famoso? Escribir el triángulo, porque yo creo que ahí vamos a poder verlo. Sí, la del deseo. Sí. Lo que hace que la imagen se mantenga es un resto. El análisis demuestra que el amor en su esencia es narcisista y denuncia que la sustancia pretendidamente objetal, puro camelo, es de hecho lo que en el deseo es recto, es decir, En su el causa deseo. en el deseo recto, es decir, su causa, y el sostén de su insatisfacción y hasta de su imposibilidad.
Pues, no puedo creer, yo subí esto en casa. 10 para la 1. ¿Y por qué? Bueno, ese triángulo que ustedes ven ahí, Lacan lo escribe, ¿en qué capítulo es? El saber y la verdad, capítulo 8. El saber y la verdad, el capítulo 8. Donde fíjense que el semblante, como objeto A, lo dice semblante, eso es el semblante, el objeto A está entre lo simbólico y lo real. ¿Sí? Y yo creo que está en relación a esto, a que lo que está mostrando acá con lo simbólico y lo real es el hábito en lo simbólico se sostiene como semblante, ¿sí? Y detrás de ese semblante está lo real. Y lo único que sale de lo real es el goce. Sí. La jouissance, ¿no? El goce no aparece acá ni como imaginario ni como simbólico, pero sí sale de lo real, ¿no? Cosa que no, estamos adelantando un poco, pero para mostrar que el objeto A, que aparece ahí claramente, no es real, que el objeto A como tal es un semblante, pero no cualquiera, sino el sostén de todos los semblantes. ¿No? Así, no sé, a ver si no estarían ustedes de acuerdo. Si nosotros, aunque Lacan utilizó otro término, hay que ver por qué lo hizo, si nosotros decimos la relación entre la representación y el semblante, lo que sostiene todas las representaciones es el objeto A. Está en causa. Está en causa el deseo. ¿Mm? Es importante lo de las notas de los italianos, porque el análisis no es el análisis del deseo. No se olviden que el fin del análisis conlleva un deseo inédito, que es el deseo del analista. Y lo que Lacan empieza a sostener es que el deseo no puede escapar a la insatisfacción y a la insuficiencia. Por eso Miller en Buenos Aires dice, el deseo del analista ha cambiado. El deseo del analista no apunta con el semblante a lo real, sino apunta al Alan y a la existencia. Cuando Miller dice así sea, lo que se muestra es eso. Pero ¿cuál es el cambio en un análisis en eso? Yo le contaba pensando cuántos de los pacientes se sostienen que cuando uno les marca algo del orden de su sentir, buscan inmediatamente ver al otro que estaban identificados, casi como justificativo, ¿no? Es el psicoanálisis, yo les decía que me parece que sostenido en esto, lo que no puede es llevar el psicoanálisis de eso, tiene que cortar antes. El psicoanalista tiene que vaya a justificarse a otro lado, vaya a pensar la causa en otro lado. Lo que usted tiene que hacer, lo que el psicoanálisis le va a proponer, que uno es eso. Que no Lo otro sería lo lo terapéutico. Lo otro sería lo terapéutico. Porque si no sería metonímico, ya Ya está, claro. no hay cómo. ¿no?
Es eso, no hay otra cosa. El amén, o el así sea, o el es eso, es que no hay nada más para buscar. Entonces, donde el análisis se pensaba como la búsqueda de una historia, no una historia como Freud, Lacan se sostenía en una escuela histórica que era de los anales, no me acuerdo el nombre, ¿usted acuerda el nombre del tipo famoso? No me lo acuerdo. Pero que no era una historia cronológica, sino era una historia de hechos puntuales. Ahora eso no va. El punto de Capitón, todo lo que pensamos con punto de Capitón, como la resignificación y todo lo demás, no se trata de eso. Eso es psicoterapia. Bueno, porque enlaza con el sentido, Y claro, y con un significación. sentido, El sentido de la a partir significación. de... Igual me cuesta pensarlo como exclusivo. O sea, me parece que a veces el bla 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 es necesario para despegarse. de lo conclusivo. Sí. Hay veces que hay que dejar de hablar. Hay veces Claro. que hay que. Claro, un ratito. Sí, Claro, sí. un ratito, pero. No, eso sí. La interpretación Es es esto, más, estaría más del lado eyaculatorio. pero yo creo que no es por En dejar el el sen- hablar con la interpretación. mientras que la interpretación lingüística toma el significado, al significado. En cambio, la repetición, lo que aparece ahora es la resonancia, ¿no? Pero yo lo que pienso, como vos decís, que hay veces que hay que dejar hablar, pues yo sigo pensando en la clínica, lo pensaba la carta, que decía que el analista debe saber manejar la angustia. Manejar la angustia significa hacer de la angustia algo soportable. Y ahí es cuando hay que dejar un poco de bla, bla, bla. Porque si no, la angustia es insoportable. Y lo real angustia, ya sea como causa, como objeto A, o como lo real mismo del cuerpo. ¿No? Está la Hacer Dosificar. ¿Cómo? La palabra Él dosificar. usaba dosificar. Saber dosificar la angustia es el arte de la verdad. Sí. Se nota, ¿no? A veces Sí, cuando el análisis se pone demasiado duro es difícil de soportar porque es una aridez terrible. terrible.